esta vez nos toca, Sí, entonces, nos toca ver cómo se relaciona el hombre con Dios. Es decir, ¿cuál es la idea de este encuentro? Una vez que vemos la posibilidad de realmente establecer una relación con Dios, arrojarnos en los brazos de Dios, lo que vamos a ver es, por un lado, en qué consiste ese arrojarse en los brazos de Dios, pero antes de eso, o sea, antes de hablar de lo que consiste para nosotros como creyentes cristianos hacer eso, vamos a ver otras posibilidades religiosas y vamos a ver las luces y las sombras de esas otras opciones religiosas de religiones no cristianas, ¿no? Esto sirve mucho para también, primero para ver cuál es la originalidad de nuestra fe. Esos son los textos que les mandé la vez pasada, fue ayer creo que se los mandé, de textos que reflejaban modos de posturas, modos de pensar de otras religiones, ¿m? Y cómo contrasta esas perspectivas con nuestra propia fe. ¿Mm? Entonces, por un lado, saber que en todas estas religiones, en todas estas eh, opciones del hombre, siempre vamos a ver que hay una sed de sentido, una sed de infinito. Hay algo que el hombre no puede ocultar, esto lo vamos a sacar por ahora, es que nada de lo que experimenta en la vida lo termina de saciar. Siempre está abierto a una experiencia que pueda terminar de saciar esa sed que ve que nada, ningún bien del mundo, aun los bienes buenos y nobles, puede terminar de saciar. Siempre el hombre está abierto en pos de algo que todavía no ha encontrado, a menos que sea un conformista y se llene la cabeza de ruido y se quede tratando de tener más de lo mismo, conformarse, achatándose. Pero si el hombre es una persona que se cuestiona, que tiene capacidad de nostalgia, que reflexiona sobre dónde está parado, va a ver que siempre los bienes que consigue en este mundo o son efímeros y los perdemos, o nos acostumbramos a la rutina y ya no nos dejan, no nos interesan más. Si realmente somos honestos con nosotros mismos, siempre vamos a ver que estamos buscando algo más. Siempre estamos en camino hacia algo que todavía no encontramos y que en este mundo no vamos a terminar de encontrar, ¿no? Y nos viene ahí las palabras de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que nos descanse en vos, ¿no? El hombre siempre está abierto a esta sed de sentido. El problema, claro, es que, como decíamos antes, a veces está canalizada por la rutina, por una mayor búsqueda de poder, de ser, por el, ya le digo, el conformismo simplemente de manejarse con los criterios del mundo y funcionar sin preguntarse más nada. ¿Mm? O ya lo vamos a ver, respuestas tipo New Age, donde tenemos que encontrar las energías en nosotros mismos somos Dios, ya lo vamos a encontrar, pero son diferentes tipos de respuesta que el hombre puede llegar a adoptar y que de alguna manera lo cierran a la búsqueda de la verdadera experiencia religiosa. Ahora bien, ¿podemos distinguir realmente entre una experiencia falsa y verdadera? ¿Una experiencia religiosa falsa o verdadera? Es muy, es muy políticamente correcto decir que todas las religiones son equivalentes, que cualquier camino es bueno mientras uno sea honrado y practique el bien. Bueno, Cristo dijo otra cosa, ¿no? Eh,
Si alguien quiere compartir, acuérdense, levanten la mano e intervengan, por favor. El tema es el siguiente. A ver, vamos a ver si podemos sacar esta barrera. Ah, ahí está. ¿Cuál es la esencia de la experiencia religiosa? ¿En qué se distingue una verdadera experiencia religiosa de una experiencia religiosa que no es verdadera, que es a lo mejor llenarse con más de lo mismo, ir en pos de poder, ir en pos de tener, tantos sustitutos que nos da la vida contemporánea para que no nos acordemos que somos seres religiosos, ¿no? Ustedes saben que religión viene de religar, que significa volver a unirnos a nuestro origen. ¿Mm? Esa experiencia que nos da la razón, esa experiencia que nos da el saber contemplar las cosas del mundo, es que todo el mundo, toda la realidad, nosotros mismos tenemos un origen en Dios. Fuimos creados por Dios. La religión trata de volver a unirnos con aquel que es la fuente, con aquel que es nuestro creador. En eso consiste la experiencia religiosa, uno de los elementos fundamentales. El hombre es naturalmente un ser religioso porque fue creado para volver a su creador. Dios mismo puso esa sed de infinito en el hombre. Como digo, el mundo contemporáneo es muy hábil dándonos chupetes para que no pensemos en eso. Pero en el fondo, la sed vuelve a surgir una y otra vez. ¿Mm? Esto cuando pongo acá estas abreviaturas es Catecismo de la Iglesia Católica. SIC, donde aparece SIC, es Catecismo de la Iglesia Católica, significa. Y el número, ¿no? Y esta experiencia religiosa es un ámbito que es totalmente diferente, que no es comparable a la experiencia cotidiana que tenemos. Es algo que no se puede comparar con nuestra experiencia cotidiana. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando entramos en un ámbito sagrado, en nuestros templos, en nuestras iglesias, que es un ámbito especial, que es un ámbito, por no hablar del mismo Santísimo, ¿no? Que está expuesto, que evidentemente estamos ante la presencia de alguien que no encontramos en cuerpo, alma y divinidad como en otros lugares de nuestra vida cotidiana. Ahí está el ejemplo por excelencia. Pero incluso en otras religiones, todos tienen, todas tienen ese templo que tiene como un ámbito especial que no puede compararse con lo que es afuera en la calle, digamos. Es un ámbito, una presencia especial. Y es más, saben lo que significa el término profano, algo que no pertenece a la religión. Profano es algo no religioso, algo ajeno a la religión. Bueno, etimológicamente, profano es profanum, ante el templo. Estoy ante el templo, pero no entro. Es decir, tengo dos ámbitos ahí, el ámbito sagrado y el ámbito no sagrado, el ámbito profano, es decir, donde no entro al templo, donde no entro a ese ámbito especial. Este reconocimiento de que hay un ámbito, una experiencia que no puedo encontrar en ningún otro lado, está en todas las religiones. ¿Mm? Es decir, hay un encuentro con alguien, algunos estudiosos lo llaman el absolutamente otro. ¿Por qué? Porque no puede equipararse con ninguna persona ni con ninguna experiencia que yo pueda llegar a tener en esta vida. Es una experiencia de alguien totalmente diferente, totalmente lejano de mi propia finitud. ¿Se entiende esto? Se percibe en ese sentido como alguien que excede nuestros límites. Y esto es algo que creo que ya lo hablamos, que le molesta mucho al hombre moderno, esto de un misterio en el sentido de algo que no podemos explicar ni manipular, algo que está más allá
del alcance de nuestro hacer cotidiano, de nuestro planificar, de nuestro manipular, de nuestro programar. Es la experiencia de alguien que no se deja manipular, que no se deja programar, que no se deja meter como un casillero más en nuestra vida cotidiana. Se nos escapa por los cuatro costados. Y por eso justamente se lo percibe como misterio. Misterio que es muy diferente que problema. Problema para un hombre contemporáneo es algo que tengo que resolver. Tengo el problema, tengo que resolverlo. Y si no puedo resolverlo, espero, llamo a un comité o veo cómo se puede. Pero es un problema que está demandando una solución. Misterio es aquello que por definición no se deja resolver. Y esto es algo que nos cuesta percibir en un mundo donde todo es problema, donde todo es problema que hay que resolver y seguir adelante para competir mejor, ¿no? Nos cuesta pensar, entonces, en ese... Sí, Sandra, vos abriste el micrófono, ¿querés participar, decir algo? No, 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 perdón, No, está abierto, lo apago. no, está bien. Simplemente saber si es que no están... ¿Se entiende esto? Es decir, hay como elementos de la experiencia religiosa que no se puede equiparar con nada de esta vida. ¿Mm? El misterio, la experiencia de alguien infinitamente distante, el absolutamente otro, ese ámbito que no podemos encontrar en otro lado, sino en el templo, en las iglesias, donde sea, sinagogas, en las mezquitas, por hablar de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Hasta acá estamos. El tema es el siguiente. Por un lado, antes de hacer una especie de análisis crítico de las religiones no cristianas y no monoteístas, además, tenemos que rescatar un concepto que ya el Vaticano II, el Concilio Vaticano II, lo ha rescatado, que es de un santo que vivió en el siglo II, un santo muy de los primeros siglos, siglo II después de Cristo, que se llamaba San Justino. Fíjense, murió en el 165. ¿Qué decía San Justino? Yo les incluí ahí un texto de San Justino en el texto que mandé ayer. Admitía que hay como semillas del verbo, quiere decir, brotes de la misma manifestación plena de Jesucristo, hay brotes, hay signos, hay semillas. En, él se refería a los filósofos y poetas paganos, podemos decir, en todas las religiones históricas que fueron apareciendo. Y gracias a estos, por supuesto, hay que purificarlo, hay que rescatarlo y purificarlo de todas las eh, connotaciones negativas y contrarias a la fe. Pero empecemos por estas semillas del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo está presente en germen en todas las manifestaciones de los hombres de buena voluntad. Siempre Cristo está presente en germen, en cualquier manifestación que haya salido de corazones de hombres de buena voluntad. Y gracias a estas manifestaciones pudieron vislumbrar entre luces y sombras aquello que es el acontecimiento pleno de la encarnación del Verbo, el Verbo de Dios Jesucristo. Es decir, lo primero que nos enseña el concilio, ya que ahí está, en esta declaración Nostra Aetate, que es la declaración sobre religiones no cristianas del Concilio Vaticano II, nos enseña, ustedes saben que el Concilio Vaticano II fue el último concilio muy importante que tuvimos en la Iglesia, ecuménico, que estuvo reunido desde 1962 hasta 1965, ¿m? En el Vaticano. Se produjeron artículos, documentos muy importantes. Entre estos documentos está esta declaración, Nostra Aetate, que habla de estas religiones no cristianas.
Y dice eso, ¿no? Que la iglesia no rechaza en estas religiones nada que haya de santo y verdadero, ¿m? Y que estas religiones no pocas veces reflejan un destello de esa realidad, Jesucristo, de ese verbo que ilumina a todos los hombres. Entonces, lo primero que tenemos que decir, para no convertir el mundo en un maniqueísmo, en un buenos contra malos, tenemos que afirmar que en todas las culturas, que en todos los ámbitos, en todas las religiones existen estas semillas, que a veces hay que purificar más o menos, siempre contrastándolo con la revelación de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero que lo primero que tenemos que ver es tratar de rescatar estas semillas para partir de ahí, para empezar de ahí la evangelización. Rescatar lo bueno para después mostrar a esa persona de buena voluntad que aquello que percibe entre luces y sombras ha acontecido definitivamente en Jesucristo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien quiere aportar algo? Agregamos una cita de Juan Pablo II que dice que en una catequesis acá, que esta búsqueda se realiza a tiempo, perdón, a tientas, ¿m? En este claroscuro, y siempre conscientes de que la revelación plena eh, está en Jesucristo. Ahí es donde se despejan todos los claroscuros que puede haber en esas religiones. Pero lo primero que hacemos es valorar los elementos positivos. No ya para hablar de las religiones monoteístas, que ahí, por supuesto, compartimos la fe en un mismo Dios, providente, creador, consumador, un Dios que es el legislador, que va a pedir cuenta a todos de sus acciones. Estoy hablando de las tres grandes religiones monoteístas, por supuesto, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esos conceptos, las tres religiones compartimos esa fe, más que concepto, esa fe en un Dios que nos ha creado, que es providente, que actúa y que va a ser el consumador de toda la realidad. Entonces, una vez nadie quiere mencionar nada, está todo demasiado claro, o simplemente quieren que hable un poco yo y para voy a tomar un poco de líquido y si quieren aprovechar, si no, yo sigo. Yo te hago un comentario mientras tomas agua. Ya. Eh, eh, si escuchando un poco el budismo, el budeísmo, o sea, te das cuenta que si personas que meditan mucho llegan a la esencia de cómo obtener la paz, digamos, ¿no? La paz la obtienen desapegándose de cosas, en perdonar, ¿no? Llegan mucho al perdón a los demás, en vivir en armonía y de alguna manera también llegan a que necesitan que haya una consecuencia de los actos de esta vida en la próxima, digamos, ¿no? Si bien lo ven como la reencarnación o una cosa así, es como que no da lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Así que sí, también eso lo charlaba mucho con otros de cómo se llega a eso y dice, bueno, si uno medita mucho, adentro tenés la semilla de cómo conseguir la paz, digamos, ¿no? Desapegándote, que llegas a los mismos criterios, digamos, que nos enseña Jesús, digamos, en forma más rebuscada, más un poco, pero bueno, era un ejemplo de lo que había visto. Hiciste una pregunta que supongo que la vas a contestar al final de la charla, es, ¿podemos distinguir la verdadera y falsa experiencia religiosa? ¿Vale ser bueno? No sé, no hacer el mal y qué sé yo, y profesar cualquier religión, que no es lo que decía Jesús, digamos. Así que supongo que esa pregunta la vamos a contestarnos al final del encuentro. Justamente en la medida, gracias Nico, en la medida que vayamos viendo estas diferentes experiencias religiosas, vamos a ir viendo cómo
para nuestra fe, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que a través de Jesucristo podemos discernir. ¿M? Bueno, ya les digo, siempre hay que pensar esto. Nosotros somos testigos y no dueños, pero somos testigos de la verdad con mayúscula que es Jesucristo. No somos dueños de esa verdad, porque si queremos ser dueños, nos convertimos en o déspotas o personas racionalistas que hacen de su interior y sus concepciones propias que tenemos en las cabecitas cada uno de nosotros, su religión. Dios nos libre de eso, de que queramos ser dueños, porque ahí en ese momento vamos a construir en nuestra cabeza una especie de Dios que responde a nuestras expectativas y empezamos a manejar eso para comunicarlo a los demás. Si decimos que somos testigos, es una verdad que no nos pertenece, pero que damos testimonio. Es una verdad que es un misterio y que nos excede y que no podemos manipular y de la que damos testimonio. Pero esa verdad que damos testimonio para nosotros los cristianos es la verdad con mayúscula. Y esto no significa ni ser autoritarios, ni ni querer evangelizar a la fuerza. Significa que somos testigos de que Jesucristo es el camino y la verdad de la vida y que nadie va al Padre sino por Jesucristo. Sí, Sixto, adelante. Sí, yo he escuchado lo que decía Nicolás sobre los budistas Sí, y también están los hermanos separados, los protestantes. Eh, Ellos en realidad está bueno lo de la paz interior y todas esas cosas, pero le falta algo, justo por supuesto. lo que charlábamos al principio con el Evangelio, dar, ¿qué dan? Ahora vamos a ver el Entonces, budismo, por eso no contesté, pero ahora claro, vamos a analizar también el budismo para ver como las ellos se diferencias preparan para su propia salvación, pero no ayudan al resto a salvarse. Por exactamente, y no ahí, solamente eso, sino que tienen un concepto de salvación muy diferente. Ahora vamos a claro, ver. Sí, 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 hay claro. muchas diferencias. Diríamos que, bueno, ahora no vamos a ver, para no adelantarnos, lo dejé así porque después vamos a presentar el budismo junto con otras opciones religiosas, ¿no? Pero sí, sí, gracias, Sixto. Sin lugar a dudas, es así como vos apuntás, ¿no? Vamos a ver diferentes. La peor de todas las deformaciones posibles es la idolatría. Es peor que cualquier deformación religiosa, de que cualquier opción religiosa. La idolatría es la peor deformación de la experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque invierte los términos, porque hace de una criatura un dios, algo que es un ser creado y nos relacionamos con ese ser creado, puede ser incluso una estampita, puede ser una imagen, puede ser como los antiguos, algún elemento de la naturaleza, un trueno, la fertilidad. Los cananeos sacrificaban al dios de la fertilidad. Puede ser, bueno, ahora vamos a ver, los griegos tenían un, una especie de destino que regía, que era la Moira, que regía a todos y que nadie se podía escapar. Pueden ser muchas cosas creadas y de esa cosa creada hacemos Dios. Es decir, nos relacionamos con esa cosa creada y puede ser infinidad de cosas, desde un amuleto hasta una realidad, bueno, incluso las grandes idolatrías modernas, el poder, el dinero, ¿no? El éxito, son las grandes idolatrías. Siempre nos relacionamos con esa realidad creada como si fuera Dios, como si fuera el centro de nuestra vida y el principio y el fin de todo. Por eso decimos que es la peor de las perversiones religiosas, porque en el fondo nos queremos servir de ese supuesto poder sobrenatural para que se cumplan nuestros deseos. Ahí no ponemos en el centro la voluntad de Dios, sino ponemos en el centro, en la idolatría, la satisfacción de nuestros propios deseos. Siempre la idolatría, sea
la versión que se les ocurra, va a pasar eso. Si divinizamos algo creado, imagínense cualquiera de las cosas que nos rodean y que ya mencionamos. Siempre estamos haciendo lo mismo. Estamos sirviéndonos de eso para satisfacer nuestro deseo. Es decir, invertimos totalmente los términos. En lugar de decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le decimos a ese falso Dios que se haga mi voluntad. ¿Mm? Yo quiero el dinero, quiero el poder, quiero la fertilidad, lo que quieran imaginarse, ¿no? O imaginar que tal o cual amuleto nos trae la suerte, quiero manipular la suerte o el destino, así mi vida es más próspera. ¿Mm? Siempre, entonces, hacemos esa inversión que pone patas para arriba lo que significaría la verdadera experiencia religiosa, poniéndonos a nosotros en el centro y divinizando aquello que no es Dios. ¿Mm? ¿Se entiende esto? Pueden encontrar miles de ejemplos, ¿Mm? Tanto en la vida cotidiana como, ya les digo, en las religiones que rodeaban al pueblo de Israel también. El Dios de la fertilidad, el Dios de que, por ejemplo, la luna que imperaba las inundaciones y las sequías, las cosechas, el sol, todas realidades creadas, ¿m? Que simplemente se servían y sacrificaban a estas realidades para que las cosechas le fueran propicias, para que tuvieran suerte en la construcción de tal o cual emprendimiento, para que tuvieran suerte en las batallas. Eran realidades creadas, una piedra, un árbol, etc. Esto se puede traducir perfectamente a cualquiera de nuestras realidades creadas, ya les digo. Si uno toma una estampita que tendría que ser un símbolo de aquello que nos remite, puede ser un santo, puede ser la misma Santísima Trinidad, pero pongan un santo. Un santo que yo a este santo le pido porque es un santo que cumple mucho. Y si no cumple, y yo me consta que lo ponían de penitencia ese santo y lo daban vuelta porque no les cumplió. Eso es un fetiche, eso es una idolatría. Esa estampita me sirve para, en el fondo, para invocar la intercesión de ese santo, que no es otra cosa que una criatura que intercede ante Dios, porque Dios es el único mediador y es el que me da la gracia, ¿no? ¿Se entiende esto? O sea, hay muchas, para no hablar de aquellos no creyentes que hacen de, como decía, la fama, el poder, el dinero, la competencia, sus dioses, ¿no? A los que sacrifican todo para que se cumpla sus propias apetencias, sus propios deseos, sus propios egoísmos, ¿no? Esto es en el fondo la idolatría, y esto es en el fondo la peor de las perversiones de la experiencia religiosa, que tiene que ser un abrirse ante ese alguien que es infinitamente mayor que yo y que me desborda por los cuatro costados y que no puedo sino decirle, hágase tu voluntad y no la mía. Bueno, acá también otro ejemplo que tal vez me olvidé de mencionar, los brujos o los gurúes de las sectas, ¿no? Los gurúes que se endiosan y que todos tienen que seguir al pie de la letra porque son dioses. Bueno, también ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? En esas sectas. Ya habíamos dicho, todo esto ya lo habíamos. Y justamente hay esta tentación de idolatría, también la sufrió el pueblo de Israel, y una y otra vez los profetas dan testimonio de esto y advierten al pueblo de que se han desviado. Fíjense que el pueblo de Israel estuvo peregrinando, según nos narra el libro, los primeros libros, el Pentateuco, especialmente el libro de los Números, estuvo peregrinando por el desierto durante 40 años. Era un pueblo nómade,
Los pueblos nómades viven de la recolección de frutos, de la caza, de la pesca a veces. Enseguida termino esta y enseguida te cedo la palabra. Pero cuando se establecieron en lo que era la media luna fértil, es decir, la tierra de Canaán, sufrieron la tentación de empezar, y el tema es el siguiente: cuando se establecieron esa media luna fértil, ya no dependían de la recolección de los, dependían de la fertilidad del suelo al convertirse en un pueblo sedentario. Y ahí es donde aparece la tentación de la idolatría. ¿Por qué? Porque estaban tentados a sacrificar al dios Baal de la fertilidad para que les fueran propicias las cosechas. ¿Mm? Tentación de idolatría que el mismo pueblo de Israel, en cuanto tocó la tierra prometida, empezó a sufrir. Sí, Nico. En un pasaje del Antiguo Testamento estaban en guerra los israelíes con otro pueblo y parece que iban perdiendo porque el otro pueblo era muy poderoso. Entonces mandan a traer el arca de la alianza, donde tenían la tabla de los mandamientos. Y llegan a la noche con el arca de la alianza desde el templo, lo mandan a traer, y todos gritan de júbilo porque ahora tenían al talismán, lo digo así, al talismán de su lado, y al día siguiente se hacen la batalla y pierden. O sea, pierden los judíos, ganan los otros y se quedan además con el arca. También está en el relato que se murieron de miedo los que los atacaban a los israelitas porque habían escuchado ese júbilo y qué sé yo, y cómo los iban a enfrentar, finalmente les ganan. Y muchas veces digo, ¿cómo puede ser si tenían el arca, qué sé yo? Y bueno, y de ahí me acordé, bueno, porque no es un talismán, digamos, no es que lo uso cuando quiero y se hace la voluntad, digamos, ¿no? Y para mí fue una enseñanza muy dura esa, pero una enseñanza al fin. Fíjense que en el fondo Dios no prohíbe hacer imágenes porque manda a que justamente construyan el arca o la serpiente de bronce, que al mirarla quedan sanados de las mordeduras de las serpientes. Pero los mismos judíos cayeron en la idolatría cuando construyeron esa imagen, ese toro de metal que querían adorar como si fueran Dios, justamente cuando Moisés bajaba con los mandamientos. Es decir, según cómo la imagen sea usada, se convierte o no en idolatría. El arca de la alianza es un espacio sagrado, es un objeto sagrado donde se guardan justamente los mandamientos, donde se guardaron los mandamientos. Pero en la medida que no entiendan los judíos que es un espacio sagrado que remite a Dios y a su alianza y que no es un objeto mágico, como aparece, por ejemplo, en Indiana Jones, en la primera Indiana Jones, que es en el fondo como un objeto mágico, sino que es signo de la presencia de Dios. Esas columnas de fuego que veían en los campamentos, que era Dios mismo que se estaba comunicando, y lo consideran simplemente un talismán que tiene poder en sí mismo, ahí equivocan el camino. Ahí equivocan el camino, como uno, como digo, puede usar la estampita para elevar su oración de intercesión a un santo para que justamente pida a Dios, o puede usarlo como si fuera un objeto mágico que cumple mis deseos, como una especie de, ¿cómo se llama? La lámpara de Aladino, ¿no? Sí, primero estaba Gabriela, Gaby y después Sixto. Adelante, Gabriel. Uy, se fue. Ahí está, ahí Ah, estoy. listo. No, nosotros también, entre los católicos, tenemos objetos mágicos. Por ejemplo, la medalla de San Benito Abad. He conocido gente que pone la medalla esa en la puerta de la casa y si se le da vuelta se pega un tiro porque van a entrar los males en su casa. Tal vez los más viejitos sabemos más de eso, ¿no?
Y es muy curioso eso, ¿no? Porque que no, que va a echar el demonio y que tiene que estar dada de una vuelta y no de la otra. Eso es tremendo fetichismo. Y la otra es como un objeto tan maravilloso como es el rosario puede llegar a ser usado como algo fetichista. Yo conozco personas muy devotas de María que rezan el rosario de una forma maravillosa, llena de devociones, y conozco personas que usan el rosario como un talismán, que ante cualquier situación, lo he visto, personalmente, agarran el rosario y porque me va a proteger, cuando en realidad el rosario es un instrumento de devoción, ¿no? Y de oración, como si fuera eso material mismo lo que los va a proteger. Bueno, Si toman esas ese cosas rosario, también tenemos que tener cuidado, por ¿no? Que la supuesto, porque medallita, que la crucecita, esas cositas son, por ejemplo, van a Luján y siempre el rosario que se compran en Luján o en San Nicolás va a ser mejor que el que me compro en la parroquia. Eso también existe, ¿no? Y eso siempre es que usen incluso uno puede usar el rosario o tener el rosario invocando la protección, pero siempre tiene que darse cuenta que está invocando o pidiendo la protección de Dios. No es el rosario el que le va a brindar esa protección. No es el rosario, por decirlo de cierta manera, el que tiene luz propia. Siempre, si yo tomo ese rosario y pido protección, estoy pidiendo protección a Dios, no al rosario. Es un símbolo piadoso que me muestra que Dios está presente en mi vida. Y si yo uso ese rosario para pedir protección a Dios, está bien. Si yo uso ese rosario, incluso sin rezar el rosario, sino como objeto de devoción, lo puedo usar para darme fuerza, pero siempre pensando en que Dios es el que me da fuerza. No Incluso es hay oraciones que son fetichistas, porque yo he conocido gente que si no reza las 3 Ave Marías por día, se va a ir al infierno, ¿me entendés? Y eso también es utilizar una oración como un elemento fetichista. Ujú, Es muy ujú. difícil desarraigar esas ideas en las personas, ¿no? Sí, Es sí. muy complejo porque es como que las han mamado de chiquita a eso. Es cierto, gracias. Sixto quería hablar primero y después está Sandra. Yo quería complementar un poco lo que decía Gabriela, ¿no? Esto de los santos. Le atribuimos el milagro al santo y resulta ser que ahora está muy de moda el San Seferino, porque es el santo y él es Dios, él hizo el milagro. Y por ahí se perdió la visión de Dios por el santo. Entonces, ahí sí le damos la razón a nuestros hermanos protestantes cuando dicen son idólatras. Eso es idolatría. El santo intercede por nosotros, lleva la oración. Lo de María, siempre nos atacan por el lado de María. Yo por ahí quería hablar de los que nos atacan, que somos idólatres por nuestra Madre María. La reconocemos como Madre de Dios porque es bíblico. Hacemos la oración a ella porque es bíblica, está en la Biblia. Y ellos se la erran cuando dice Dios te salve y dice cómo se va a salvar a ella misma. No entiende que el salve es un saludo que tenían los romanos. Entonces, viene a esto, ¿no? La escritura basada en ese saludo, el salve que se le daban a los reyes. Y yo por ahí está porque nosotros la veneramos, le damos alabanza, tenemos alabanza. No es Se corta un poco. Y yo quiero dejarle este texto que me gustaría que ustedes lo escribieran cuando nos ataquen por el lado de María. Nosotros la alabamos porque es bíblico la alabanza a María. Miren,
para que ustedes lo tengan. Y cuando vengan los protestantes a atacarlo, ustedes se pueden defender con este texto, porque yo lo he probado y muchas veces me resultó. Proverbio, versículo 31, capítulo 21, perdón, versículo 30 y 31. Dice así: engañoso es el donaire y vana la hermosura de la mujer que teme al Señor. Esa será celebrada. Primero dice que va a ser celebrada. Y segundo dice, en el versículo 31, denle alabanza para que goce del fruto de sus manos y celebre sus obras en la pública asamblea de los jueces. La Biblia nos dice que a la mujer que teme a Dios, y María tuvo el temor divino porque le dijo, hágase en mí tu voluntad, hágase en mí. Ella no dijo que no ocupó el lugar de Dios, dejó que Dios hiciera su obra. Entonces es bíblico alabarla, venerarla, es bíblico. Lo que sí no es bíblico es ponerla en primer lugar como una diosa. Ella es la madre, o sea, ella colabora para que la obra de Dios se cumpla. Entonces en eso tenemos que tener cuidado, no ponerla en el lugar de Dios, sino ella es la intercesora, la que lleva nuestras oraciones a Dios. Y los santos lo mismo. Y mucho más cercanamente Eso. está la alabanza de Isabel. Isabel también concretamente ante María la alaba. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de nuestro Salvador? Ella reza, las generaciones me llamarán dichosa, ¿no? Magnífica. Ahí ese diálogo entre Isabel y María está muy claro también. Esto que ya preanuncia el Antiguo Testamento en los Proverbios. Sí, sí. Claro. Gracias. Es lo que decía Gabriela, los fetiches, por ahí llenamos nuestra casa de santos, de imágenes, de un montón de cosas para que nos protejan. Y en realidad, con una imagen de María ya nos alcanza. Ya nos alcanza y nos sobra. Ya estamos salvados. Sandra quería decir algo. No, te quería preguntar, Claudio, respecto de lo que se está hablando, por ejemplo, de los sacramentales y digamos, por ejemplo, digamos, ha habido revelaciones particulares, entiéndase la medalla milagrosa, el escapulario de la Virgen del Carmen, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que cuando tienen la bendición de un sacerdote y uno con toda conciencia y con la intención de por ahí portar el escapulario o lo que fuera, que en alguna medida lo que se está invocando es aquellas promesas que el mismo Jesús, que Dios le ha hecho a la persona, al santo con el cual se ha contactado y que le ha dicho que va a ser un beneficio para la humanidad si uno con todo conocimiento e intención los porta, los lleva, los tiene en su casa, siempre con la bendición de un sacerdote, que es lo que lo hace, digamos, esa bendición, como cuando uno hace que el sacerdote bendiga su propia casa, o las imágenes del Sagrado Corazón, según Jesús misericordioso, o lo que fuera, son apariciones o revelaciones que el Señor ha querido dar a determinadas personas para transmitirnos, digamos, yo entiendo, algún conocimiento para que nosotros podamos apropiarnos de ese beneficio que Él promete. Entonces es también creerle a Jesús y digamos, generalmente son apariciones o revelaciones que son aprobadas por la Iglesia y que por eso se convierte el objeto en un sacramental. Cuando uno tiene conciencia de eso, no pasa a ser un fetiche, portar la medalla milagrosa, el escapulario, lo que fuera, sino que realmente es como cuando uno tiene una foto en su casa de alguien muy querido y observa la imagen, ¿no? Y aparte se apropia de esa bendición que ha solicitado y que el mismo Dios ha dado a través de esa revelación. Digamos, en ese sentido, yo a veces no juzgo la religiosidad popular que adhiere a tantas cosas, pero sí uno puede aportar el conocimiento sobre ese sacramental o sobre esa imagen que hace que el nivel de conciencia se apropie mucho más de los beneficios que Dios prometió cuando hizo esa revelación. Claro, no es solamente una cuestión de la promesa pasada, sino darnos cuenta que ese sacramental no tiene poder en sí mismo.
Exacto. sino que remite siempre al poder y la presencia de Dios. Dios puede estar presente, no como está presente en la Eucaristía, porque eso es un sacramento y no es que Dios está presente. Dios es ese pedazo de pan. Dios es, no es que está presente como está presente en mí, en todos, o como está presente inhabitando en la Trinidad en los justos. Eh, en la Eucaristía, Dios Hijo es ese pan. En cambio, en los sacramentales, Dios se hace presente no solo en las promesas pasadas, está muy bien decir en la promesa, pero Dios está actuando ahora a través de ese sacramental que no tiene poder en sí mismo. Y por eso los sacramentales son signos que no son eficaces como son los sacramentos. Son signos que nos muestran la presencia, que nos hacen ver y experimentar la presencia de un Dios actuante a través de todos estos medios, ¿sí? Es muy diferente a los sacramentos. Los sacramentales son muy buenos porque son, como digo, eh, eh, manifestaciones sensibles de cómo Dios, a través de múltiples modos y canales, se hace presente efectivamente en mi vida. Mientras que yo tenga claro eso, no hay idolatría, sino sacramentales usados piadosamente. Si yo empiezo a pensar que tal o cual sacramental, como una estampita puede ser también, o el agua bendita, tienen poder en sí mismo, desglosados de la gracia de Dios, de la acción sobrenatural de Dios, que tienen poder, no sé, por la naturaleza, ahí ya pierdo el rumbo. Los sacramentales son canales de la presencia sobrenatural de Dios en nuestra vida. No tienen poder en sí mismos. Perfecto, gracias, Claudio. No, por favor. Bueno, estábamos mostrando justamente esto, ¿no? Cómo esta tentación, ¿no? De eh, el becerro, este toro de oro, que en el fondo es traicionar la alianza con Yahvé. Y no es casual que la figura de la serpiente aparezca en la narración del Génesis 3, que es la narración de la caída en el pecado original, porque este dios Baal solía ser representado en forma de serpiente. Entonces, esta tradición, que es una de las primeras de la Biblia, que se llama tradición yavista, los dos primeros capítulos son más antiguos que el primero, que es más moderno, valga la confusión. O sea, el primero fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. El segundo, el tercero, y hay resto de tradición sacerdotal, fue escrito en el siglo X antes de Cristo. O sea, son más antiguos. El primero fue tomado como un gran prólogo que hizo el redactor sacerdotal, de eso se trata. Ustedes lo habrán visto con Marcelo, tal vez ya esto, en otra época, en otro contexto. Pero lo que yo quería decir es esto. En Génesis 3, que es el relato de la caída, aparece la gran tentadora, la serpiente. Y la serpiente es la figura de Baal, una de las figuras de Baal, a la que se ofrecía sacrificios humanos. Y está muy cercana la experiencia ahí, porque más o menos el éxodo se produjo hacia el siglo XI, antes de Cristo, más o menos, 11, 12. Y está muy cercana a la experiencia del pueblo que se convierte sedentario y todavía está rondando la tentación de sacrificar al dios de la fertilidad Baal. Entonces, por eso el relato del Génesis 3 hace aparecer a la serpiente como la gran tentadora, la que quiere forzar, romper la alianza con Dios. Se entiende una vez más cómo, entendiendo el contexto histórico, se entiende mucho mejor el relato. La gran tentación de idolatría es sacrificar incluso vidas humanas, como hacían los cananeos, ¿no? A esta serpiente para obtener la fertilidad. Y en ese momento el pueblo de Israel, que se había convertido en sedentario,
tiene la gran tentación de sacrificar al dios de la fertilidad. Por eso, una y otra vez hay que purificar desde ese pecado original todas las tentaciones a las que se ve sometido el pueblo de Israel, y esto va a ser siempre la experiencia de desierto, la experiencia de conversión, la experiencia de derrotas militares, que también los profetas lo leen como signo de que el pueblo es infiel. En la medida que el pueblo es infiel, va a también ser adversa su historia, etc. ¿Hasta acá se entiende? Bueno, la conclusión que quería yo llegar es esa, que bueno, y esto ya lo vimos, que es muy diferente la idolatría con la veneración, y que, como decíamos siempre, tiene que ser un medio y no un fin, no tiene poder en sí mismo, sino que se está invocando, y siempre conviene para purificar esta, esta, esta práctica recordar esto, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que desarma cualquier tentación de idolatría. Terminar una oración diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy renunciando a mis intentos de manipulación, estoy renunciando a mis intentos de usar eh, cualquier símbolo como un amuleto, como un ídolo, como un elemento de poder, y me abro a la voluntad de Dios, que sé que siempre quiere lo mejor para mí, aunque yo no lo sepa. Entonces, esa petición final, que es la petición de Jesús en el huerto de los olivos, es lo que va a purificar también nuestra oración y la que nos va a salvar de caer en las idolatrías. Bueno, acá podemos hablar de una de las vertientes, que es el budismo, que en el fondo hay una visión, hay mucho para hablar de esto, está también, acá está el hinduismo, el budismo, la New Age. Yo también les acerqué un texto de la New Age en el PDF que les mandé ayer. Eh, Hay diferencia entre el budismo, el hinduismo, la New Age, hay diferencias. Es más, el budismo hay quienes dicen que no es una religión, sino esa especie de ejercicio interior de encontrar la verdad en sí mismo. Para no complicar mucho, vamos a ver en el fondo en qué se agrupan estas religiones con una de las tentaciones, una de las deformaciones de lo que es la verdadera experiencia religiosa, que es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es identificar a Dios con el mundo, es creer que todo es Dios, creer que nosotros somos parte de Dios, no hijos de Dios, que somos una parte de Dios y que no hay una distancia, no hay un otro, no hay un Dios a quien rezar, porque todos tenemos esta dimensión divina. Esto se ve mucho, mucho más cercanamente en la New Age. Es encontrar al Dios interior que tengo yo en mi corazón. También está en el budismo, aunque no hable de Dios. Es encontrar en mí esa verdad, ese ser, encontrar en mí. El tema aquí es que esto concluye, esa búsqueda concluye en mí mismo, hablando del budismo. Es decir, no hay una búsqueda que me eleve a lo trascendente. Para el budismo, también para la New Age y el hinduismo, no hay una distinción entre Dios y la criatura, sino que todos formamos parte de Dios. No tengo a alguien a quien pedirle, a quien rezarle, sino que todos formamos parte de esa misma realidad. No hay alguien a quien pedirle providencia porque todos somos providentes. No hay nadie a quien adorarlo como mi creador, como mi redentor, porque somos todos creadores y todos redentores. Somos todos Dios, partecitas de Dios que están dispersas y que tenemos que darnos cuenta que tenemos que reunir todas esas partes para terminarnos de fundir en ese todo. Fíjense en esto que me parece fundamental. Estas religiones creen en la reencarnación en general.
No hay una cosa más contraria a la fe que la reencarnación. Nosotros creemos en la resurrección, no en la reencarnación. La diferencia es abismal. Para la reencarnación, nosotros somos como envases descartables que vamos recibiendo un alma que se va purificando a lo largo de reencarnaciones. El cuerpo no es lo importante, nuestra corporeidad no es lo importante. Tampoco será importante entonces la encarnación de Cristo porque son solo cáscaras. Entonces, lo fundamental es esa especie de ciclo de reencarnaciones indefinidas hasta terminar en el nirvana. Pero nuestro cuerpo que nos promete la resurrección, este mismo cuerpo que está viviendo esta vida y que es vehículo de nuestro espíritu y que es vehículo también de la gracia, ¿m? Los sacramentos que son realidades encarnadas, Jesucristo que se encarnó y que cuando ascendió siguió siendo ser humano a la derecha de Dios. Todas estas realidades la niegan la reencarnación. Solamente somos cáscaras sin importancia. Lo importante es esa alma que se va reencarnando. Y fíjense qué importante. Para estas religiones, la vida eterna no es estar en una relación de amor con un Dios que me ama y con los demás, un yo y un tú, una corriente de amor entre la comunión de los santos y Dios Trino. Sabemos que nuestro sentido de la vida está en amar y lo que nos promete la vida eterna es un amor eterno e infinito entre Dios y nosotros y entre los hermanos, cada uno con su corporeidad, porque no podemos entender el amor si no somos nosotros mismos. Y Dios nos creó cuerpo y alma. En cambio, para la reencarnación, la vida definitiva es perder nuestra personalidad y fundirse en una gota como en un océano. Ser un yo inabarcable donde no hay amor. En el fondo te pueden decir que sí, pero no hay amor porque no hay un intercambio entre diferentes, entre dos. Es todo una fusión con el universo y ahí es solamente experimentar ese nirvana, que es también ausencia, que es silencio, que es soledad, pero que para ellos es la plenitud. ¿Se entiende esto? Es fundamental acá, sí, Sandra. ¿Querías decir algo? No, no, Ah, no. bueno. ¿Se entiende esto? Hay diferencias, pero fundamentales. Entonces, nosotros creemos en la resurrección, en la encarnación del Verbo, en la encarnación del Verbo y en la resurrección de Cristo que nos promete y y nos anuncia nuestra propia resurrección al final de los tiempos, ¿no? En cuerpo y alma, en cuerpo y alma, porque ya viéndolo a Jesús en su ascensión, no dejó atrás su naturaleza humana como si fuera una cáscara y solamente el alma humana de Cristo ascendió. No, ascendió en cuerpo y alma. Es decir, la segunda persona, perdón, la segunda persona de la Trinidad es eternamente hombre, hombre con naturaleza humana. Hasta tal punto valora Dios la corporeidad que hizo que su hijo fuera eternamente hombre, hombre con corporeidad humana, hombre con alma, cuerpo, sangre, asumido por el Verbo, por la segunda persona de la Trinidad. En cambio, para estas religiones el cuerpo no es lo fundamental, por eso también tienden a refugiarse en sí mismas, no importa si bien el budismo tiene algunos ejemplos de grandes de solidaridad, de misericordia, en el fondo todo sirve para volver a encontrar la paz perdida en mí mismo. Fíjense lo que yo puse en la novela de Hermann Hesse, Siddhartha, y fíjense cómo termina la novela. Siddhartha encuentra la perfecta paz interior y nada del mundo lo perturba. Fíjense en el texto, ¿ven?
Es decir, el ideal es volver a la paz interior. No hay acá, se niega el problema del mal, porque en el fondo es una ilusión de los sentidos. Lo verdadero está en mí mismo, en volver a mí mismo y olvidarme de todo eso. Por eso también en países que es tan fuerte el hinduismo, como por ejemplo India, hay tantas desigualdades, las castas, los parias, porque en el fondo la dimensión social que, por ejemplo, tuvo que poner la Madre Teresa de Calcuta no está tan presente, porque lo importante hay que encontrarlo en uno mismo, no en el prójimo, porque eso es cáscara y que se va a terminar deshaciendo de esa cáscara. ¿Se entiende esto? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, parece que me están dejando hablar demasiado. Pero ¿se va entendiendo esto? ¿Cómo una vez que vimos las diferentes cuestiones rescatables, por ejemplo, es rescatable el budismo la intención de volver hacia sí mismo, la intención de encontrar la paz en sí mismo? Lo que diferimos terriblemente, más allá del tema de la reencarnación del budismo, que esa sea la última instancia. Ya voy, Nico. Eh, Porque, como decía el mismo San Agustín, desde lo exterior hay que ir a lo interior, pero desde lo interior hay que ir hacia arriba, hacia Dios, hacia lo trascendente. El budismo hace el primer paso de la fragmentación exterior hacia el interior, pero no da el paso siguiente porque piensa que uno mismo es Dios. Entonces falta ese paso fundamental que es arrojarme en los brazos de Dios, que es infinitamente mayor que mi propio ser. Sí, Nico. Lo mío es una reflexión muy natural, que claramente se traba en sí misma. Las dos personas que ascendieron en cuerpo y alma fue Jesús y la Virgen, digamos, ¿no? Todo el resto de los seres humanos, sus restos quedaron acá. La Si nos única ponemos criatura, a dice pensar, María, la sí, única criatura que está en cuerpo y alma ante Dios es María. Dios mismo correcto, asumió un cuerpo que es eternamente hombre, ¿no? correcto. El resto estamos acá y hagamos algo sencillo, todos estamos hechos de carbono, el Ujú, carbono queda en este mundo, pasa a las ujú, plantas y después nos los comemos en plantas y animales, con lo cual mi cuerpo tiene carbono que vino de otras plantas, de otros animales y capaz que de otras personas que se reciclaron durante muchísimo tiempo y así ujú. posiblemente pase conmigo. Para no Con lo hablar que cual somos, siempre me hago la que película venimos de estallido de supernovas anteriores el también. día que resucite, Éramos parte de una estrella. claro, el día que resucitemos todo va a faltar carbono para todos, eso, esa es que Claro, claramente no es un problema para Dios, digamos, ¿no? Pero sí, el problema, así que sí, nada, me como trago en esa, pero bueno, el día que resucitemos no será un no, problema para él. el problema es que ahí uno está confundiendo la corporeidad material como una especie de colección de átomos con la corporeidad con la que Dios me ha creado. Dios no me ha creado mi corporeidad como una especie de colección de átomos que fue recolectando. Dios me ha creado esa corporeidad que excede mi aspecto material. Necesita ese aspecto material, pero lo excede. Es mucho más que esa colección de átomos que es, bueno, agua, carbono, hierro y otras sustancias que componen mi cuerpo. Es decir, es más, uno puede decir, bueno, ya no la cremación que hasta hace poco era prohibida, pero por ejemplo, una persona que muere carbonizada en un incendio, entonces, ¿cómo va a resucitar? Justamente porque esa persona, su corporeidad, su dimensión corporal, es decir, eso que no es simplemente un ser espiritual, esa dimensión va a ser salvada para la eternidad. ¿Y eso qué significa? Y de alguna manera va a ser imagen de Cristo crucificado y glorificado. Y Cristo, que fue torturado, que fue vejado y que murió de una manera terrible en la cruz, desangrado, es más, se dice que murió
asfixiado porque colapsó sus pulmones, bueno, y entonces, ¿cómo es que aparece resucitado, glorificado, y sin embargo es capaz de mostrar las llagas? Si apareciera tal como murió, tendría que aparecer dando lástima. Y sin embargo aparece como como el Señor de la vida. Pero lo reconocen sus discípulos, por ejemplo, Tomás cuando muestra la llaga en los costados, María cuando lo llama por su nombre, al partir el pan los discípulos de Maús. Es decir, aparece, o sea, hay cosas que están asociadas materialmente con Jesús que hacen ver que es el mismo Jesús. Más que eso no podemos decir. Sabemos que hay una dimensión corporal que trasciende la muerte, porque nosotros después, al morir, en general, nos corrompemos. Y entonces, esos átomos después forman parte de la naturaleza, por supuesto. Y entonces esa dimensión corporal trasciende esos meros recuentos de lo que fuimos, 70% agua, 20%, no sé. ¿Se entiende? Hay una dimensión que trasciende y que es la dimensión que Dios me soñó a mí mismo al crearme. Es decir, esa dimensión de plena estatura que no coincide sino con la santidad en cuerpo y alma. Los santos también están esperando en el cielo su resurrección. No alcanzaron la plena felicidad. Les digo algo, la plena felicidad en el cielo es felicidad de almas que están intercediendo por nosotros, que no son las almas budistas que están encerradas en sí mismo, ni el eterno descanso. No me gusta a mí cuando se dice que se reza por el eterno descanso, porque no es un eterno descanso, es una eterna intercesión por nosotros. Esas almas están eh, intercediendo permanentemente por nosotros, pero añorando como nosotros la resurrección final, excepto María, por supuesto, que está en cuerpo y alma. De manera que esa corporeidad con la que Dios nos creó y soñó a cada uno de nosotros va a ser rescatada por el mismo Dios al final de los tiempos. Y eso es lo que nos va a dar, esa plena estatura, que va a ser materia y va a ser espíritu. Combinada de no sabemos qué manera y solamente tenemos un breve vislumbre en los relatos de la aparición de Cristo resucitado ante los discípulos. Algunas cosas que podemos vislumbrar a través de eso y nada más. ¿Mm? No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, Sí, a ver, muchas gracias, la verdad que después estuvo sí, muy bueno. ¿se entendió? Sí, Sixto, adelante. Claro, sí, lo que justo vino ahora, lo de que te decía hoy, ¿no? Eh, el budismo, los protestantes obtienen su paz única de ellos y de nadie más, su bienestar, pero no velan por el bienestar de los demás. Y eso es lo que Jesús nos deja. Él nos enseña, sus enseñanzas, es que seamos, primero que nada, comunidad y de una manera u otra nos ayudemos unos con otros, ser como una gran, como una familia grande que cooperamos entre todos para ayudarnos y Él nos muestra que estamos para ser santos también nosotros, a pesar, uno lee la vida de los santos y han sido terribles, nosotros también podemos llegar a la santidad, pero ¿qué nos deja Jesús? El Evangelio que leíamos al principio, ¿qué damos? ¿Cuánto desparramamos de lo que tenemos? Porque a veces nos quedamos en eso de que yo estoy cómodo en la iglesia rezando y con eso me alcanza. Y estamos siendo como los budistas, estamos buscando nuestra propia paz, pero y el de mi hermano y del otro, inclusive hasta buscar ayudar al ateo, porque a veces el ateo también tiene su revolución en la cabeza, necesita a Por alguien. supuesto, Yo creo seguro. que a veces hay muchas cosas que nosotros decimos, hasta acá llegamos. Nos tenemos que rendir. Y rendirse no es estar a la lona. Es decir, hasta acá llega mi humanidad y de acá se lo dejo a Dios. Él me va a acompañar.
Y seguro. yo creo que por ahí va la paz, buscar, acompañar al otro, pero en comunidad, una paz integral. Por eso es tan importante el creer en la comunión de los santos. Cuando decimos que creemos en esa comunión de los santos, estamos diciendo que es la comunión entre las tres iglesias, o sea, las tres modos de ser iglesia, si quieren, que es la iglesia celestial, la iglesia en estado de purificación y la iglesia peregrina. Fíjense que no es cada persona, no ya cada alma, sino cada persona aislada, sino que estamos en comunidad, en comunión con la iglesia celestial, con la iglesia purgante, estamos todos en comunidad y en mutua intercesión. Y por eso también la comunidad iglesia, con todas sus fallas y con todos sus pecados, Dios quiso manifestarse en comunidad, no es pensable el hombre sin esa comunidad y también por eso se promete que la resurrección también va a ser una comunidad resucitada, no un hombre aislado comunicándose con Dios. Es cuerpo y comunidad, hermano, comunidad, amor y el mismo cosmos recreado para que sea una una morada del hombre. Son cosas que en el fondo exceden nuestro pensamiento, pero están prometidas, pero están prometidas. A ver si tengo, sí, vamos a tener un minutito más. Hay otra vertiente que es muy interesante, que es otra manera de deformar, si quieren, la, el, la Claudio, experiencia. perdón, Sí, dijiste iglesia purgante, sí, iglesia celestial y la otra, peregrina nosotros. peregrina, nosotros, sí. Claro, el cielo, el purgatorio y Sí, nosotros que somos la iglesia peregrina, nosotros. Claro, sí, ¿está? sí, sí, gracias. No, por favor. Decíamos que otra manera de formar esta revelación de Dios, esta fe cristiana, es entender eh, la religión como un politeísmo. Fíjense, por ejemplo, hay muchos ejemplos de politeísmo, acá los estoy mencionando, los estoy enumerando, Egipto, Grecia, Roma. Fíjense, por ejemplo, las mitologías, a muchos supongo les gustaba leer las leyendas mitológicas de griegos y romanos, los diferentes dioses. Fíjense, y yo además puse en el texto algunos pasajes donde muestra cómo todos están sometidos a una especie de fuerza anónima que ni los dioses pueden zafar. Fíjense, lean lo que puse sobre politeísmo, se van a dar cuenta de eso. Y cada dios tiene su propio ámbito, su propia especialidad, digamos. Tanto los dioses mayores, ¿no? Eh, el tiempo, Zeus, que es el dios de los cielos, Poseidón, que es el dios del mar, este, Venus, que es la diosa del amor, bueno, etcétera. Eh, cada dios tiene un ámbito de acción, pero no hay un único señor del universo que sea el señor de la historia y del cosmos. Aquí hasta el mismo Zeus, y por eso puse el ejemplo de algunas tragedias griegas, están sometidos al poder de lo que se llaman las parcas, las moiras, que tejen los destinos de los humanos y de los dioses. Es decir, este politeísmo lo que hace es borrar esa concepción de un Dios que es Señor de la historia y que nada puede suceder que no esté en su providencia. Acá Zeus, en los relatos de las tragedias griegas, puede tranquilamente ver frustrados sus planes, porque el destino, la moira, el destino, dispuso otra cosa. Entonces hay como fuerzas que escapan a los dioses. En cambio, el Dios ya que se revela, el Dios de Israel, es el Señor de la historia.
¿Ven? Bueno, acá decía Zeus, fíjense, Hades, otro dios del inframundo. Es decir, hay una fatalidad ciega que guía a todos estos dioses y que es totalmente diferente, seguramente acá, no, lo digo entonces yo, es totalmente diferente a esa concepción fundamental de los monoteísmos de Dios como Señor de la historia. No hay otro Señor fuera de Dios. Por lo tanto, no hay ningún poder que pueda oponerse a Dios. No hay ningún poder que pueda frustrar los designios de Dios y no hay ningún poder que pueda arrebatar el triunfo que Cristo consiguió en la cruz. Cuando hablamos del demonio, es una criatura, una mera criatura que está mantenida en el ser por el amor de Dios. Si Dios no quisiera que existiera, desaparecería. Es una criatura, no hay ningún poder que pueda oponerse al señorío único de Dios y por eso ese Señor de la historia va a terminar consumando los tiempos irreversiblemente, sin que nadie pueda oponerse. Nosotros podemos rechazarlo, pero quedaríamos fuera. Por supuesto que podemos rechazarlo, pero quedamos fuera de esa historia, de esa plenitud. Quedamos fuera de la mesa del banquete. Pero eso no significa burlar los planes de Dios, sino burlarlos a nosotros mismos en todo caso, ¿no? ¿Se entiende esto? Y yo cerraría con este tercer punto, que es el dualismo, que es justamente, venía a cuento de lo que estaba diciendo recién, de que no hay ningún poder que pueda frustrar el designio de Dios. Esto se manifiesta en muchas maneras, desde el gnosticismo, si quieren rastrearlo, yo puse algunos textos ahí, pero el gnosticismo es una de las primeras herejías de la historia de la Iglesia, que despreciaba la corporeidad, que no creía en la resurrección ni en la encarnación, que decía que el cuerpo era malo, que era la creación de un Dios malo, y que lo único bueno era el alma, creación del Dios bueno. Eso está después, tiene sus diferentes versiones, más adelante en el maniqueísmo, que es una religión posterior, cátaros en la Edad Media, teosofía que hasta se sigue rondando por ahí, la escuela científica Basilio, todas esas denominaciones, seguramente alguno de ustedes habrá escuchado hablar, tienen todos esta denominación dualista. ¿Qué es el dualismo? Hay dos principios opuestos y de idéntico poder que están en lucha hasta el final de los tiempos. Dios no es el Señor de la historia acá, ¿eh? Dios no es el Señor de la historia. Es la lucha entre un Dios bueno, que es el creador del espíritu, y un Dios malo, que es el creador de la materia. Por eso, muchas veces, incluso en la Edad Media, los cátaros hacían como ayunos rituales para morir de inanición y que su alma vaya lo más rápidamente al encuentro de Dios. Y por supuesto, rechazar la resurrección. No me van a volver a encajar el cuerpo malo una vez que me pude deshacer de él, ¿no? Es decir, tenían esa visión absolutamente negativa del cuerpo y siempre pensaban en estos dos poderes que luchaban entre el bien y el mal. Acá tenemos que decir que no hay poder alguno que pueda oponerse a Dios porque todo es criatura ante Dios creador. Entonces, esta versión, muchas veces caemos en el dualismo cuando le atribuimos al demonio tanto poder como Dios, cuando muchas veces influidas por las películas de Hollywood, que capaz que el demonio al final gana y se empiezan a reunir las huestes del demonio y el superhéroe tiene que actuar porque si no se pierde la humanidad. Es pensar que el demonio tiene igual poder que Dios, es una pobre criatura que solamente puede influirnos si nosotros le abrimos la puerta, pero que no es nada frente a Dios, que es el que ganó ya en la Pascua y que falta que se manifiesten sus frutos, ¿no? En la segunda venida de Cristo, por supuesto. Entonces, esta especie de dualismo también, ojo, nos hace ver como una especie de
falta de libertad en nosotros. No somos imputables porque en el fondo, si en mí están luchando el bien y el mal, yo no soy responsable de mis actos. Ahí yo peco porque son los bajos instintos, los instintos que vienen del cuerpo, que es malo, lo que me hacen pecar. No soy imputable jurídicamente. Entonces no hay necesidad de llamar a la conversión, a la responsabilidad, porque en el fondo soy un títere que está a merced de esas fuerzas que están entre el espíritu y la carne, a ver quién vence. ¿Ven? Entonces, saber que no son dos fuerzas, sino que Dios también es el Señor de mi vida y que la conversión es posible y que Dios habita en mí también lo es, ¿no? Yo dejaría esto acá porque ya es la hora. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Qué les parece todo esto? ¿Fue muy rápido? ¿Se entendió? Se entendió bastante. Bastante. Yo, yo Si quieren, también, perdón. ya, sí, quería decir solo una cosita, Claudio, que ya estamos cerca de la hora. Yo digo también que podríamos pensar que venimos, ¿no? De una educación, si se quiere decir de alguna manera, una educación religiosa que tenemos pues desde nuestro nacimiento, pero al final en nuestro corazón resuena algo que para nosotros sería la verdad, porque no tenemos tampoco el conocimiento de la verdad absoluta. Yo digo que el conocimiento es infinito y nosotros sabemos de eso una mínima parte, pero hay algo que en nuestro corazón resuena y que nos hace ser devotos, en este caso de nuestra fe No católica. solamente el corazón, sino la revelación que escuchamos a través de la Claro. palabra de Dios, que es lo Así que es. nos da el faro, nuestra luz está en esa palabra de Dios, ¿no? No solamente en la conciencia, sino en esa palabra de Dios Sí, que es tan actuante en nuestra vida, ¿no? sí. Eh, Gracias. Quería, Nico, agregar algo. Gracias, Diglis. Gracias. Cortito, porque no quiero que nos demoremos. En realidad, toda la clase de hoy ha sido para mí una introducción a otras religiones y a una introducción a tener algunos argumentos. De todas maneras, me siento que con la clase mm, es insuficiente el conocimiento que tengo en este momento para poder de alguna manera mantener una posición más firme ante un debate de por qué mi fe y no la otra, digamos, ¿no? Entonces, si tenés algo para compartir, para profundizar, te agradecería. Con esta intro, porque es re difícil leer de todas las religiones y entender de dónde se arraigan, digamos, ¿Cómo y no? Por dónde... supuesto que pero no- nuestro último encuentro, Dios mediante, va a ser sobre el Dios de la fe. 3 palabras, vamos a decir, por supuesto, para no quedarnos incompletos. Pero puedo también compartir algún PDF sobre una introducción de las religiones, ¿te parece? ¿Cómo no? Voy a Sí, subir dale, gracias. este PowerPoint y voy a buscar algún PDF sobre alguna introducción que sea, digamos, sencilla sobre todas estas religiones. ¿Cómo no? Lo voy a hacer después que cortemos, ¿sí? Gracias.